Bueno chicos, continuamos entonces con esta segunda parte de la unidad 8. Eh, en este caso estamos viendo lo relacionado a los tioésteres, ¿sí? Que también son otro de los compuestos eh, relevantes que aparecen en las diferentes rutas metabólicas, ¿sí? Los tioésteres tienen grandes energías libres de hidrólisis. Esto está dado casualmente eh, por lo que hablamos anteriormente en la primera parte de este capítulo, que el tioéster es más reactivo. Entre otras cosas, está dado porque si bien el azufre eh, se encuentra en el mismo grupo en la tabla periódica que el oxígeno, recuerden que tienen 6 electrones en la última órbita y que forman compuestos similares con reactividad similar, no tienen la misma capacidad del azufre de formar un orbital híbrido, eh, como es en el caso de si yo tuviese un éster con un oxígeno, ¿sí? No un tioéster sino un éster. Entonces, si yo tuviese un éster, recuerden que este carbono tiene hibridación sp2, este átomo de oxígeno también, y el otro, si fuese un éster, aquí tendría un átomo de oxígeno que también tendría hibridación sp2. Por lo tanto, el movimiento de los electrones permitiría estabilizar la estructura y hacer que sea menos reactivo. En el caso de la presencia del átomo de azufre impide esto, razón por la cual el enlace se vuelve más reactivo y puede permitir la liberación de energía y el acople a otras reacciones. Fíjense, los tioésteres son menos estables o más reactivos que los ésteres oxigenados eh, por los electrones no compartidos del átomo de azufre, que no están deslocalizados de manera tan efectiva en un tioéster como los electrones no compartidos en un éster oxigenado. ¿Sí? Esto es lo que les decía anteriormente. Si bien tiene hibridación sp2, no están tan bien deslocalizados y por lo tanto hacen que sea menos estable o más reactivo. Esa mayor reactividad hace que puedan acoplarse a la síntesis de otras reacciones. Entonces, por ejemplo, se forman tioésteres como el succinilcoenzima A, un tioéster entre la coenzima A y el succinato, que la hidrólisis de ese tioéster me permite acoplarlo a la síntesis de una molécula rica en energía, que en este caso es el guanosin difosfato, que más fósforo inorgánico me forma el guanosin trifosfato. Generalmente este guanosin trifosfato que se forma se toma como adenosin trifosfato, es como equivalente a adenosin trifosfato cuando se hace la cuenta de la cantidad de ATPs que se necesitan o que se forman en una ruta metabólica. Bueno, la conservación de la energía en las oxidaciones biológicas mediante coenzimas reducidas. Bueno, en muchos casos ocurre que los compuestos se van oxidando durante las rutas catabólicas y esos electrones van a ser tomados por coenzimas, como por ejemplo el NAD, el FAD o la ubiquinona, ¿sí? O el citocromo C. Entonces, esos compuestos toman los electrones que son cedidos por los compuestos que se van oxidando. Como estos cofactores tienen menores potenciales de reducción, hacen que los electrones se puedan mover desde la molécula que se está oxidando hacia los cofactores. Su alta energía o poder reductor se puede observar en las reacciones de oxidorreducción. ¿Por qué? Porque a su vez estas coenzimas que se forman tienen alto poder reductor para eh, transferir sus electrones y reducirse en otros procesos
que fundamentalmente van a estar relacionados a la transferencia de esos electrones hasta el oxígeno. Acuérdense que el aceptor final de esos electrones es el oxígeno, y el potencial de reducción, en este caso para el para la reacción de reducción del oxígeno, es mayor, por lo cual permite que la reacción en este caso sea espontánea. Por eso son moléculas de alto poder reductor frente al oxígeno. Bueno, relación entre el cambio de energía libre y el potencial de reducción. Acá tenemos que recordar algo de lo que ustedes han abordado tanto en química general como analítica. Acuérdense que el delta G estándar de reacción es igual a menos N por F por el potencial electroquímico, razón por la cual si el potencial electroquímico es positivo, fíjense que hace que la reacción sea espontánea, porque el múltiplo de todo me va a dar negativo, y si el potencial electroquímico es negativo, va a hacer que el potencial de energía libre, del cambio de energía libre, eh, sea positivo, razón por la cual la reacción no va a ser espontánea. Dicho en otras palabras, las reacciones que tienen un potencial de reducción positivo son espontáneas, y las que tienen un potencial de reducción negativo no son espontáneas. Exactamente al revés de lo que ocurre para el potencial de cambio de energía libre, que cuando es positivo no es espontáneo, y cuando es negativo es espontáneo, ¿sí? A su vez, estas dos ecuaciones se relacionan entre sí, porque fíjense que el cambio de energía libre estándar para una reacción también es igual a menos R por T por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Por lo tanto, yo puedo combinar estos dos términos y despejar el potencial electroquímico. Razón por la cual, a partir del potencial electroquímico que se forma, puedo calcular la constante de equilibrio de la reacción, que de hecho es una de las maneras en que se calcula en muchos casos. En el caso de que la reacción esté fuera del equilibrio, que ocurre a menudo, digamos, el potencial de reducción va a ser igual al potencial de reducción en condiciones estándares menos R por T dividido N por F por el logaritmo natural de ¿qué? De el producto que se oxidó multiplicado por el producto que se redujo dividido el sustrato reducido multiplicado por la concentración de el producto, el sustrato oxidado. Esto es para cuando la reacción está fuera del equilibrio. Esto es importante que, que lo entendamos, porque ayuda a comprender cómo cómo se pueden generar los potenciales, porque acuérdense que este potencial va a interferir, ¿sí? ¿En qué? Va a interferir en el potencial del cambio de energía libre, ¿sí? Eh, por lo tanto, una reacción que esté eh, fuera del equilibrio va a hacer que su potencial electroquímico cambie, y puede hacer que una reacción que a lo mejor no era espontánea pase a ser espontánea o viceversa. Bueno, fíjense, aquí tenemos los potenciales de reducción para diferentes reacciones que ocurren en el metabolismo celular, y que cada una de estas reacciones las vamos a ir viendo en la medida que avancemos con las rutas
las diferentes rutas metabólicas para la biosíntesis y degradación de los compuestos orgánicos a nivel celular, ¿sí? Entonces tenemos el potencial para cada una de estas semireacciones. Recuerden que de la misma manera en que en química general ustedes estudiaban cómo en una semireacción se ceden electrones, se toman electrones, en este caso ustedes tienen que verlo con la misma lógica. O sea, si yo tengo, por ejemplo, el acetil-CoA que va a tomar un par de electrones, ese par de electrones tomados por la acetil-CoA para formar piruvato tiene que ser eh, cedido por otra reacción, ¿sí? Tiene que haber otra reacción que ceda, ¿sí?, el par de electrones para que esto ocurra, ¿sí? Entonces generalmente, por ejemplo, todos estos son potenciales de reducción. Por lo tanto, de la misma manera que como ustedes lo hacían en química general, tienen que invertir las reacciones para que me queden balanceados las semireacciones y que un compuesto pueda perder electrones y el otro pueda tomar. Por ejemplo, si yo tengo, fíjense el NAD acá, ¿sí? Toma 2 electrones. Para que este NAD oxidado tome 2 electrones y se reduzca, tiene que haber otra reacción en la cual se oxide, se pierdan 2 electrones para que sea tomado por este NAD. Entonces fíjense, por ejemplo, la reacción del acetil-CoA, si yo la invierto me quedaría piruvato más coenzima A, que me libera 2 electrones más dióxido de carbono más acetil-CoA, ¿sí? Eso sería invertida la reacción. Si yo lo invierto, el potencial pasa a ser de menos 48, pasa a ser más 48, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendría que acoplar yo? Esta reacción invertida con la del NAD, con la del NAD sí queda igual porque se está reduciendo, y para sacar el potencial de reacción tendría que sumar ambos potenciales. Entonces me quedaría más 48 menos 32, me quedaría más 16 voltios. Con lo cual, la reacción de óxido-reducción, como el potencial de reducción es positivo, sería espontáneo, ¿sí? No se preocupen por esto porque, primero que nada, acuérdense que tenemos la clase en vivo para que ustedes se saquen todas estas dudas y, o sea, el complemento de esta clase en vivo para que ustedes se saquen las dudas y por el otro lado, vamos a hacer ejercicios también en los coloquios, van a hacer ejercicios con esto, ¿sí? Bueno, aquí tenemos otros. Y acá es un ejemplo, ¿sí? En este caso es fíjense, sería la oxidación, ¿por qué? Del NAD, porque si bien acá tengo fíjense que este es el potencial de reducción, pero como el potencial de reducción del NAD es menos 32 y el potencial de reducción del agua, ¿sí?, es de 0,82, obviamente que el compuesto que se va a reducir es el oxígeno para formar agua, ¿sí?, porque tiene el mayor potencial de reducción. Eso, si tienen dudas, repásenlo por favor de química general, eh, porque lo seguro lo hicieron. Si todavía le quedan dudas, repásenlo para retomarlo, ¿sí? Fíjense como en este caso lo que hace es al potencial de reducción le resta el potencial de reducción del compuesto que se oxida, ¿sí? Entonces por eso hace menos 0,32 le da 1,14. Para mí, eso elíjanlo ustedes, para mí me es más fácil sumar los potenciales y escribir un potencial de reducción y el otro de oxidación. Para mí me es más fácil. Pero ustedes háganlo como más les quede más sencillo, ¿sí? O pueden restar los potenciales de reducción, eh, ambos potenciales tomando ambos potenciales de reducción, o pueden sumarlos y tomar para un caso el potencial de
de reducción y para el otro tomar el potencial de oxidación, ¿sí? El resultado va a ser el mismo. Y fíjense que yo puedo combinar esto con eh, el potencial de energía libre eh, y calcularlo a partir de este potencial de reducción. Entonces yo tomo este potencial de reducción, lo multiplico por la constante de Faraday, por la cantidad de electrones que se transfirieron, que en este caso fueron 2 electrones, pues ahí tengo el 2, la constante de Faraday. Fíjense que está la constante de Faraday está en, bueno, aquí tiene un, como la escribió en kilojoule, acá tienen que tener cuidado, lo mejor es ponerlo en joule por culombio, ¿sí? O sea, poner 96.500 joule por culombio, ¿por qué? Porque los voltios están en joule por culombio. Finalmente le va a dar eh, joule, ¿sí? Y después lo pasan a kilojoule. Pero fíjense que multiplica 2 por los 2 electrones, por la constante de Faraday, por el potencial de reducción y me da el potencial estándar del cambio de energía libre de la reacción. Y de esta manera es como se relaciona el potencial de energía libre del cambio de energía libre de una reacción con el potencial de reducción. Esto es muy importante que lo entendamos porque es la forma en que se explica la secuencia de las reacciones en los procesos metabólicos, ¿sí? Y a su vez explica también cómo la oxidación de un compuesto te permite, por ejemplo, la biosíntesis de otro. Bueno, esto es un punto también importante que es, digamos, en las próximas unidades vamos a ver mucho acerca de la, la, las diferentes rutas metabólicas. Entonces vamos a decir, bueno, el piruvato se carboxila para formar oxalacetato y luego se vuelve a descarboxilar y forma fosfonol piruvato. Bueno, toda una serie de reacciones que por ahí ustedes pueden llegar a pensar, bueno, cómo es que se llegaron a saber que la glucosa me forma la glucosa 6-fosfato y no me forma en el otro compuesto, ¿sí? Entonces, las formas, los métodos experimentales que se utilizan para conocer estas rutas metabólicas, o sea, esta secuencia de reacciones, entre ellos se encuentran el más antiguo, que es utilizar isótopos radioactivos. Entonces yo utilizo generalmente carbono radioactivo, puede ser fósforo. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando yo agrego el carbono radioactivo, el carbono va apareciendo en las diferentes moléculas que se van formando. Entonces voy viendo las moléculas que van alcanzando radioactividad derivada de los isótopos con los que son tratados y de esa manera eh, es una forma como les decía de en la que se puede ir eh, ir identificando los compuestos que se van formando durante una ruta metabólica. Otro, otro método es a partir de, como les decía, como para cada reacción yo necesito la enzima que cataliza esa reacción, un método muy utilizado es purificar las enzimas. Entonces, si yo logro purificar todas las enzimas de de la ruta metabólica, logro demostrar que digamos que la ruta metabólica sigue esa secuencia de sustancias químicas que se van formando, ¿sí? Yo puedo eh, eh, suponer que se forma una secuencia determinada de sustancias y luego si yo logro aislar todas las enzimas que catalizan cada una de mis reacciones propuestas, sería una forma eh, de validar la existencia de la ruta, ¿sí?
Otra forma, la más nueva, le diría, es a través de la mutación de genes aislados. ¿Qué es lo que ocurre? Como los genes codifican la síntesis de las enzimas, si yo muto un gen de manera de que la enzima que se forma es inactiva o defectuosa, lo que ocurre es que se empieza a acumular, eh, la ruta metabólica se frena en ese punto y se empieza a acumular ese producto. Entonces, a través de la utilización de la mutación de genes puedo lograr eh, eh, identificar los compuestos que se acumulan. Y de esa manera puedo eh, eh, como les digo, demostrar, digamos, la existencia de la ruta, ¿sí? Esto es muy interesante porque te libera de un punto complejo que es la purificación de las enzimas. O sea, cuando yo quiero aislar las enzimas para demostrar la presencia en sustrato, es una forma de que te libera de esa purificación, digamos. En realidad, generalmente todos estos son complementos unos de otros. En muchos casos se utiliza más de una metodología para demostrar la ruta completa. Y otro método muy utilizado también son los inhibidores, enzimáticos. Entonces, de esa manera, yo también, al inhibir la enzima, hace que el producto se empiece a acumular y puedo terminar los pasos, o sea, yo las voy inhibiendo en forma secuencial y voy determinando los pasos de esa ruta metabólica. Como les digo, en muchos casos la ruta se termina identificando por una combinación de los diferentes métodos. Bueno, finalmente vamos a ver la teoría quimiosmótica y la fuerza protomotriz, proton motriz, que está relacionada a algunos conceptos que ustedes ya han estudiado, pero que bueno, que vamos a revisar porque van a ser de mucha utilidad cuando veamos la síntesis de ATP a nivel de mitocondrias. Entonces, la idea es que veamos esta teoría para que luego cuando abordemos lo que es la síntesis de ATP a nivel de mitocondria la podamos relacionar con este concepto. Bueno, el concepto de fuerza protomotriz es análogo al concepto que ustedes tienen de potencial de reducción, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto es lo que ustedes veían en química general? Cuando ustedes conectaban dos celdas, los electrones se movían desde el agente que se oxidaba hacia el agente que se reducía. El movimiento de electrones se daba en forma espontánea, ¿sí? Porque iban de un potencial de mayor, ¿sí? A un potencial, digamos, del menor potencial al mayor potencial de reducción, ¿sí? O de mayor nivel de energía de los electrones a un nivel menor de energía en los orbitales de las moléculas que se reducían, ¿sí? De manera análoga, nosotros podemos pensar que los protones pueden atravesar, generalmente pueden atravesar una membrana semipermeable que les permite moverse desde una matriz a otra. Esto puede ser, por ejemplo, podría ser el interior de la mitocondria que se mueve hacia el citoplasma. Entonces, la diferencia de concentraciones hace que los protones salgan, ¿sí? Hacia el exterior y luego van a entrar, pero no van a entrar por el mismo lado. Por eso aquí están diferenciados en zonas diferentes. Fíjense que tiene por aquí sale el protón y por aquí entra. Entonces esto lo que les quiere decir es que están entrando por sitios, están saliendo y entrando por sitios diferentes, ¿sí? Entonces,
Básicamente eso es lo que ocurre y la diferencia de concentración entre el exterior y el interior me genera un potencial debido a la diferencia de concentración de protones que es el que es utilizado para acoplar la síntesis, puntualmente la síntesis de ATP. Obviamente que para mover los hidrogeniones desde la matriz hacia afuera necesito energía también, ¿sí? Esa energía la va a entregar los compuestos que se oxiden en la mitocondria, que son los cofactores, la coenzima NAD, ¿sí? Fundamentalmente el NAD, ¿sí? La ubiquinona, el citocromo C, que se van oxidando, eh, proveen la energía suficiente para mover los protones desde el interior hacia el exterior. O sea, ustedes siempre tienen que pensar que mover desde esto es para cualquier sustancia, pero puntualmente para los hidrogeniones, si yo los quiero mover desde el interior hacia el exterior donde hay una concentración menor, ¿sí? Eh, perdón, donde hay una concentración mayor, el proceso no es espontáneo. El proceso espontáneo es inverso, o sea, desde mayor concentración difunde a menor concentración. Pero el proceso contrario, donde yo quiero mover desde menor concentración a mayor concentración, no es espontáneo. Y debe haber alguien no, debe haber un fenómeno que aporte esa energía. Entonces, ¿quién aporta esa energía para mover los protones contra su gradiente natural? Esa energía la aporta la oxidación de los cofactores, ¿sí? Esto fue para nada fácil poder dilucidarlo y es importante que ustedes lo comprendan. Y o sea, eso es un paso, ¿sí? O sea, primero mover los protones en contra de su gradiente. ¿Quién entrega la energía para que ese proceso ocurra? La oxidación de los cofactores. Ahora, después viene un segundo paso, y esto es importante también que lo entiendan. El segundo paso es el movimiento, el retorno nuevamente de los protones hacia la matriz, donde ese proceso sí es espontáneo. ¿Por qué? Porque se mueven desde un gradiente mayor a un gradiente menor. Como ese proceso sí es espontáneo, permite acoplar la síntesis de ATP, o sea, provee la energía suficiente para sintetizar ATP. En la próxima unidad vamos a ver cómo ocurre este proceso. Un punto importante que hay que tener en cuenta es el potencial del cambio de energía libre para el transporte de membrana, ¿sí? Acuérdense que para la reacción era igual a el logaritmo, perdón, al potencial del cambio de energía libre estándar más R por T por el logaritmo natural de la concentración de los productos dividido la concentración de los sustratos o reactivos. Para el caso de el potencial de transporte de membrana, después si quieren en el complemento de la clase en vivo les puedo explicar por qué desaparece este término, pero fíjense que es igual, en el potencial de transporte es igual a R por T por el logaritmo natural de que de la concentración de la misma sustancia en el interior dividido la concentración de la misma sustancia en el exterior, ¿sí? O sea, el potencial que puede ser positivo o negativo dependiendo si yo me muevo desde el interior hacia el exterior o si yo quiero moverme desde el exterior hacia el interior, ¿sí? O sea, es un concepto muy importante. La diferencia de concentración me genera un potencial eh, de cambio de energía libre de transporte, ¿sí? Y esa diferencia, o sea, si yo tengo las mismas concentraciones, el potencial va a ser cero de un lado y del otro. Si yo tengo diferencia de concentraciones, me va a generar un potencial de transferencia.
Esto es, como bien dice acá, solo si las moléculas no son iones. Las moléculas son iones, ¿sí? A su vez, tengo que tener en cuenta el potencial generado por la diferencia de, del potencial de reducción, ¿sí? En el interior y en el exterior. Por lo tanto, le tengo que sumar al potencial de membrana el potencial de electroquímico, que se calcula como el número de cargas multiplicado por la constante de Faraday multiplicado por el potencial electroquímico. Que el potencial de la diferencia potencial electroquímico me lo da el potencial, la diferencia entre el potencial interno y el potencial externo. Entonces, cuando yo tengo una molécula cargada, que sería el caso del protón, porque tiene una carga positiva, yo tengo que tener en cuenta la diferencia de concentración y la diferencia de potencial, ¿sí? Fíjense que como la diferencia de si yo lo calculo como o sea, lo llevo a escala logarítmica en vez de a escala neperiana, o sea, logaritmo natural, si yo lo transformo a escala logarítmica, fíjense que el logaritmo de la concentración interna dividido la concentración externa, en definitiva, es la diferencia de pH entre el interior y el exterior, ¿sí? Por lo tanto, para el caso del protón, como la carga es 1, me queda que el potencial de energía libre de transporte va a ser igual a la diferencia de potencial de reducción del potencial electroquímico multiplicado por la constante de Faraday menos 2,3 por R por T por la diferencia de pH. O sea que fíjense que la diferencia de pH entre el interior, en este caso pues ya lo vamos a ver que es entre el interior en la matriz mitocondrial y en el citoplasma, la diferencia de pH me va a generar el potencial necesario para acoplar a la síntesis de ATP. Un poquito para que se entienda, este sería lo que el proceso que estamos analizando. Fíjense que el proceso de mover protones, cuando yo tengo concentraciones iguales, cuando yo lo quiero mover desde hacia en sentido contrario, o sea, hacia una concentración eh, superior, ¿sí? O sea, si yo quisiera mover en este caso protones desde la derecha hacia la izquierda, generando que aumente la concentración en la parte izquierda y disminuya en la parte derecha, fíjense que el potencial del cambio de energía libre es mayor a cero. Por lo cuanto, dicho de otra manera, ese proceso no es espontáneo, porque va en contra del proceso de difusión. Ahora, el proceso inverso sí es espontáneo. El proceso inverso, ¿cuál sería? Que yo tengo una alta concentración de hidrogeniones que se mueven o difunden para alcanzar las concentraciones de equilibrio. Fíjense que el proceso contrario, esto sería a favor del gradiente, el proceso es espontáneo, ¿sí? Delta G es menor a cero. Cuando el proceso es contragradiente, como sería el caso de arriba, el proceso no es espontáneo. Esto es lo que ustedes tienen que comprender bien. ¿Por qué? Porque casualmente en el caso de arriba, que yo estoy moviendo los protones en contra de su gradiente, es donde yo necesito energía. ¿De dónde proviene esa energía? Esa energía proviene de la oxidación de los cofactores, les vuelvo a repetir, del NAD, de la ubiquinona, del citocromo C. ¿Sí? Cuando se oxidan esos cofactores, eh, se, 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 se libera la energía suficiente para lograr que este proceso, que no es espontáneo, pueda acoplarse y ser espontáneo, ¿sí? Y en el segundo paso, cuando yo tengo una alta concentración en el citoplasma y los protones se van a mover hacia el interior de la mitocondria, que sería el caso de abajo, de la línea de abajo, que es el caso contrario, es una
reacciona a favor del gradiente y como esa reacción es espontánea me va a liberar energía y es la que me va a permitir acoplar la síntesis de ATP, que es un proceso termodinámicamente desfavorable. ¿Sí? La, la síntesis de ATP a partir de adenosín difosfato es desfavorable, tiene un delta G de más 30 kilojoule por mol, 30, 31. Entonces, ese proceso que es desfavorable, quien me aporta la energía es este proceso a favor de gradiente. ¿Sí? Estos son dos procesos opuestos que ocurren todo el tiempo y bueno, es clave que lo entendamos para entender el funcionamiento celular, ¿sí? Porque de aquí van a aparecer los famosos ATP que son necesarios después para otros procesos celulares como la biosíntesis de compuestos o las diferentes reacciones, digamos, que demandan energía. Bueno, fíjense, si yo quisiera tomar valores reales, ¿sí? Yo podría tomar la diferencia de potencial, ¿sí? Es 0,17 entre el interior y el exterior. Esto está hecho para mitocondrias hepáticas. Para el interior y el exterior de la célula tengo un potencial de menos 0,17, la constante de Faraday, ¿sí? 2,3, 8,31 la constante general de los gases, multiplicado por la temperatura, 310 multiplicado 0,5 porque la diferencia de pH entre el interior y el exterior hay un delta de pH de 0,5. Y fíjense que el potencial me da menos 19,4, por lo tanto el proceso es favorable a el ingreso de protones hacia el interior de la mitocondria. Ese proceso es espontáneo y libera 19,4 kJ por cada mol de protones.